bienvenidos a esta emisión de la Cátedra Madero. Soy Sofía Ramírez y el día de hoy nos encontramos con la consejera del INE, la maestra Dania Rabel, para hablar sobre el ejercicio que se va a llevar a cabo el próximo 10 de abril. Consejera, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Un gusto estar con ustedes, Sofía. Muchas gracias. Y bueno, pues ya entrando un poco en materia con respecto a este tema, el INE se ha enfrentado a varios retos a lo largo de este proceso. Uno de ellos ha sido la desinformación. Uno de los principales debates que ha habido acerca de la revocación de mandato es si justamente es una revocación o una ratificación de mandato. Entonces, me gustaría iniciar preguntándole cuál es la figura correcta y sobre todo, ¿dónde podemos corroborar que lo es? A ver, quiero decir enfáticamente que estamos en un proceso de revocación de mandato. El artículo 35, fracción 9 de la Constitución, habla de los procesos de revocación de mandato y dice expresamente que la ciudadanía puede participar en estos procesos, pero así lo menciona, revocación de mandato. Pero luego, por si hubiera todavía duda, el artículo 5 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, que por cierto también se llama así, dice que el proceso de revocación de mandato es el instrumento ciudadano por el cual se puede determinar revocar el mandato al presidente de la República por pérdida de confianza. Quizá la confusión puede derivar un poco de que el artículo 19 de la Ley Federal también de Revocación de Mandato establece la pregunta que se tiene que hacer a la ciudadanía y dice que se debe de preguntar si quieres participar para que se le revoque el mandato al presidente de la República o para que continúe hasta que termine su periodo, ¿no? Entonces, quizá esa segunda parte puede prestarse un poco a confusión, pensando en el mejor de los escenarios, ¿no? Y que no se esté dando a lo mejor una campaña de desinformación malintencionada, ¿no? Para confundir a la gente. Bueno, y siguiendo justamente esta misma línea, ¿cuál es el contexto en el que se solicita esta revocación de mandato? A ver, establece claramente la legislación cuáles son los requisitos que se tienen que cubrir para que se pueda dar esta revocación de mandato. Y dice que lo tiene que solicitar el 3% de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores y además debe haber una dispersión al menos de 17 entidades federativas. Es decir, que las personas que estén solicitando que se lleve a cabo este proceso de revocación de mandato deben de estar por lo menos en 17 entidades federativas de la República Mexicana y también en cada una de estas entidades federativas deben de representar al menos el 3% de la lista nominal estatal. Entonces, digamos, estos son los requisitos y el contexto en el cual legal se tiene que desarrollar. Ahora, el contexto social, pues parece ser que, contrario a la mejor de cómo se pensó la figura de la revocación de mandato, ante un descontento generalizado con quien esté presidiendo el país, parece ser que las personas promotoras en general estaban buscando más que siguiera, ¿no?, la persona que está en la presidencia de la República, lo cual es contrario a la naturaleza propia, ¿no?, de la figura. Una de las dudas que ha habido a lo largo de este proceso es también si es muy similar a una elección ordinaria. ¿Cuál es la diferencia entre revocación o cuáles son las diferencias que va a haber a la hora de llevar a cabo este ejercicio? A ver, hay muchos puntos de confluencia, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la capacitación. Nosotros desplegamos los procedimientos de capacitación que ya conocemos. Específicamente para la revocación de mandato se visitaron a 6 millones de ciudadanos y ciudadanas mexicanas para ver si accedían a ser funcionarios de mesa directiva de casilla. Desde luego, a quien se decidió visitar fueron derivados de una insaculación que se hizo para que estas personas participaran y para que nosotros pudiéramos reunir los 287,000 funcionarios de mesa directiva de casilla que requerimos. Esa parte es similar también los mecanismos de seguridad que tenemos en la documentación electoral, aunque no es exactamente idéntica, por ejemplo, a de las boletas electorales de los procesos, porque en las boletas nosotros utilizamos, por ejemplo, papel seguridad, que no se va a utilizar en esta ocasión, pero sin embargo las papeletas sí tienen algunos mecanismos de seguridad para evitar que sean replicadas, ¿no? Hay similitud en que también va a haber fiscalización.
A diferencia, por ejemplo, de la consulta popular, en donde la legislación no establecía que debía de haber representantes de partidos políticos en las casillas, aquí sí lo dice expresamente, entonces vamos a hacer fiscalización para saber cómo se les apoya a estas personas que están como representantes de los partidos políticos en la casilla. Otra gran similitud tiene que ver con la propaganda gubernamental, que ahí sigue siendo un tema constante de debate, sobre todo a través de nuestra Comisión de Quejas y Denuncias, que ha estado vigilando que se cumpla con la legislación, pero sin embargo hay un desacato constante a este tema. Lo que dice tanto para las elecciones federales como para la revocación de mandato es que no se puede difundir propaganda gubernamental en las elecciones federales en el periodo de campaña y en la revocación de mandato en este periodo de organización, desde que se emitió la convocatoria, ¿no? Que fue el 4 de febrero. Entonces, no se pueden difundir logros de gobierno, no se pueden difundir programas sociales, no puede haber expresiones de servidores públicos llamando a opinar, en este caso en un sentido o en otro. Una diferencia que vamos a encontrar, por ejemplo, con las elecciones ordinarias es que no vamos a tener exactamente el mismo número de casillas que tuvimos en la última elección federal. Nosotros originalmente habíamos planeado que sí fuera así, pero por falta de recursos esto fue imposible. Entonces se van a instalar 57.516 casillas porque pues no tenemos los recursos para ello. La Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dio la oportunidad de que nosotros hiciéramos este proceso con los recursos con los cuales contábamos. Entonces esa va a ser una diferencia, pero en general hay muchas similitudes. Mencionaba ya un poco sobre esta parte de la propaganda gubernamental, ¿no? Hace 2 semanas más o menos el Congreso aprobó que los servidores públicos podían hacer difusión, ¿no? de la revocación de mandato. De manera posterior, el tribunal determina que es anticonstitucional. Este fin de semana nos despertamos con mamparas, con promocionales. ¿El INE ya está tomando cartas en el asunto al respecto? ¿Cómo se va a fiscalizar justamente este fin de semana que pues realmente estuvimos como a la espera de la dictaminación de parte del tribunal? Ha sido un tema de verdad complicado. Ciertamente este tema es una cuestión de tensión constante en diferentes gobiernos y administraciones, pero en este caso ha sido particularmente difícil velar por el cumplimiento de lo que dice la Constitución y la legislación. Efectivamente, una de las cosas inéditas que ocurrieron fue que hubo esta interpretación auténtica que hizo el Congreso de la Unión a partir de la facultad que tienen del artículo 72 constitucional y en donde estaban diciendo lo que debemos de entender por propaganda gubernamental. Y estaban exceptuando específicamente las expresiones de los servidores públicos y también cualquier información que pudiera ser de interés general. Así lo pusieron. Contrario a los criterios que ya ha establecido la Sala Superior durante todos estos años, porque la propaganda gubernamental y su difusión en periodo de campañas está prohibida desde la reforma constitucional de 2007, entonces ya tenemos amplios criterios jurisdiccionales que define qué es la propaganda gubernamental. Entonces, como tú lo mencionabas, sale esta determinación de la Sala Superior en donde dice, a ver, esta facultad que tiene el Congreso de hacer interpretaciones auténticas no es para modificar las leyes, no es para cambiarlas, es nada más en su caso para hacer alguna clarificación y tú lo que estás haciendo es estás agregando una excepción que no está prevista en la Constitución, porque además el artículo 35 que prohíbe la propaganda gubernamental sigue diciendo lo mismo a pesar de su interpretación. Entonces, bueno, a partir de eso y también pues que seguimos viendo que hay espectaculares, seguimos viendo que hay bardas, pues sin duda se reciben quejas, se levantan las actas circunstanciadas también para iniciar los procedimientos y averiguar quién está pagando esto, ¿no? Para saber si se pueden imputar responsabilidades, porque lo que sí permite la Ley Federal de Revocación de Mandato es que la ciudadanía se exprese por los medios que desee, siempre y cuando no sea a través de radio y televisión. Entonces, si estas no son auténticas expresiones ciudadanas, si hay detrás un partido político, si hay recursos públicos, pues por supuesto que se tiene que sancionar. Muchas gracias, consejera. Bueno, este es nuestro primer ejercicio de revocación de mandato y sin duda está siendo histórico, ¿no? Bueno, retomando un poco nuestra pregunta anterior, una de las figuras que sí es coincidencia en una elección ordinaria y esta revocación de mandato es el voto en el extranjero.
¿Cómo van a votar o cómo se va a hacer ese ejercicio de votación para las y los mexicanos que radican fuera del país? A ver, en esta ocasión, las y los mexicanos que residen en el extranjero van a poder votar exclusivamente a través del voto por Internet. En otros ejercicios, por ejemplo, pues en otros procesos electorales, lo que hemos nosotros tenido es también voto postal. En esta ocasión no fue posible implementarlo por el corto tiempo que tenemos nosotros para organizar la revocación de mandato, pero también por los costos. El voto postal suele ser muy oneroso, entonces únicamente se hizo vía Internet, que también a partir de lo que hemos visto en la experiencia que tenemos, casi todas las y los mexicanos que residen en el extranjero deciden votar por Internet, más del 60%. Entonces creo que también es algo que se ajusta más a lo que han venido haciendo. Las personas que van a votar desde el extranjero se registraron a través de INETEL o de el registro que tenemos en Internet. Se cerró este registro el 25 de marzo. Tenemos ya a 17.792 personas que se han registrado para ejercer este derecho y que cumplieron con todos los requisitos. Por ejemplo, mandarnos un comprobante de domicilio para verificar que efectivamente se encuentren en el extranjero. Tenemos personas provenientes de 93 países o que están residiendo en 93 países, ¿no? Que son mexicanos y mexicanas que están ahí. Sin embargo, como siempre llama la atención que el 77% de las personas registradas están en Estados Unidos. Las entidades federativas de origen de estas personas son en primer lugar Ciudad de México y en segundo Oaxaca, y van a poder ejercer su voto entre el 1 y 10 de abril. El 1 de abril se va a abrir el sistema a partir de las 8 de la noche y el 10 de abril se va a cerrar a las 6 de la tarde y van a poder así ejercer su voto. Ok, perfecto, consejera. Pues ya para ir cerrando justamente esta entrevista, ya podemos tener como alguna perspectiva de lo que nos espera al término de esta primera revocación de mandato. O sea, usted podría ya darnos como un acercamiento acerca de sobre qué es lo que podemos retomar o seguir teniendo de este ejercicio, qué debemos de cambiar para que impacte de manera positiva, nada más, no solo en esta parte de la participación ciudadana, sino política y jurídicamente y en beneficio de la democracia. A ver, este primer ejercicio creo que nos deja muchas experiencias, muchos aprendizajes. Creo que hay que reforzar la legislación para que efectivamente se cumplan las prohibiciones que tienen que ver con la difusión de propaganda gubernamental. Nosotros tenemos también que sentarnos para ver las cuestiones operativas para la implementación. Ha sido muy complejo, no solamente por la falta de recursos, sino porque recordemos que hay elecciones en 6 entidades federativas y entonces hacer este despliegue simultáneo para las elecciones locales y para la revocación de mandato, particularmente en esas entidades, ha sido muy complicado. Entonces eso también nosotros tenemos que hacer algunos ajustes para mejorarlo. Y desde el punto de vista de la ciudadanía, yo creo que algo muy benéfico de este proceso de revocación de mandato es que se den cuenta que pueden participar activamente en las decisiones más importantes del país, por ejemplo, para decidir si quien está presidiendo el país sigue o no al frente, ¿no?, de los trabajos de México. Y más allá de digamos, lo que opine mayoritariamente la ciudadanía, y si se llega también a esta participación del 40% para que sea vinculante el resultado, yo creo que el mensaje que mande la ciudadanía es relevante también para la lectura de la propia persona que está en el gobierno, porque, no sé, yo imagino, por ejemplo, si advierte que no tiene el mismo apoyo ahora del que tuvo cuando resultó electo, bueno, creo que tiene que reflexionar si a lo mejor cómo está conduciendo el país le está gustando a las y los mexicanos o a la mayoría, y a partir de eso repensar lo que está haciendo para el futuro. Bueno, consejera, muchísimas gracias por habernos proporcionado toda esta información y bueno, antes de cerrar la entrevista, ¿me gusta darle algún mensaje final a nuestro público? Bueno, decirles que tenemos todo listo para que el próximo 10 de abril acudan a votar. Van a encontrar una casilla cerca de su domicilio para que puedan emitir su opinión en el sentido que ustedes deseen. Este es un proceso inédito, histórico, también, digamos, en todo este avance democrático que hemos tenido en México. Y lo que deben de saber es que habrá una papeleta para esperarles en caso de que así deseen ir a participar para el 10 de abril.
Bueno, pues muchísimas gracias. Esta fue una entrevista sobre revocación de mandato. Le agradezco mucho, consejera Rabel, por habernos recibido y a nuestro público también agradecerle por estar una vez más con nosotros. Soy Sofía Ramírez y les invito a que comenten, compartan esta entrevista y a que chequen toda la información que tenemos sobre revocación de mandato y por supuesto que nos sigan en nuestras redes sociales. En todas estamos como @Cátedra Madero, una iniciativa de la UNAM en coordinación con el INE.